Mientras que exista Israel no habrá paz en la zona, porque Israel y la paz son incompatibles. Israel y la humanidad son incompatibles. Un cáncer y la salud son incompatibles. No caben en el mismo sitio. Entonces tenemos que tener claro que Israel antes o después va a romper ese alto el fuego. El 7 de octubre es consecuencia de décadas de humillación, de ocupación, de limpieza étnica, de apartheid, no escondiéndose, lo han hecho a cara descubierta, lo han hecho incluso grabándose los mismos asesinos, grabándose en vídeo para colgar en TikTok o en otras plataformas, colgar cuando llevaban a cabo sus crímenes. Porque se sabían impunes o se creían impunes, porque tenían el paraguas, la protección de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Irán al aire, soy Suhail Assad, un gran placer como siempre reencontrarme. Obviamente es un programa especial por todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, especialmente el alto del fuego en Gaza, la gran noticia internacional, y estamos con un gran amigo, no lo voy a presentar o no voy a hablar de su historia porque es un amigo de la casa. Ya tuve una entrevista con él, Manu Pineda, de España, que nos acompaña. Pueden ir al anterior video que tuvimos una conversación, un diálogo de 1 hora y tanto sobre temas relacionados a Medio Oriente, a Irán, así que es conocido. Lo que nos preocupa hoy es básicamente hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo hoy. Hoy justamente con el tema de Hamás, de Palestina, la cuestión con Israel, el cese del fuego, el acuerdo de paz y lo que va a venir. Acaba de escribir un artículo, Manu, que me lo mandó y de hecho está en 3 idiomas y es interesante, es muy, muy corto. En algún momento vamos a hablar de eso, o por lo menos el contenido él nos va a comentar un poquito, pero se habla de esta cuestión con efectos políticos, geopolíticos, internacionales, una nueva etapa después de 2 años de una masacre y un genocidio que acabó con gran parte de la infraestructura en Gaza. Y bueno, una crisis humanitaria muy, muy, muy profunda. Así que bueno, Manu, te saludo desde acá. Muchísimas gracias por participar como siempre y por responder positivamente a nuestra invitación. Un placer como siempre, Suárez. Siempre que me busquéis me vais a encontrar porque desde luego creo que estáis haciendo una tremenda labor y en la medida en que me sea posible, es un placer colaborar con vosotros. Lo sé, Manu, por tu compromiso desde hace muchísimos años, especialmente con la cuestión palestina. Manu, estamos siendo testigos de un suceso histórico que creo que muchos lo estábamos esperando, por lo menos la parte positiva, el cese del fuego. Todos los revolucionarios durante estos 2 años siempre pidieron que al fin y al cabo Israel se comprometa, aunque sea con una cuestión, es frenar la masacre, es acabar con el genocidio, que haya un cese de fuego comprometido. Eso en apariencia se está dando, pero sabemos muy bien que con Israel nada es tan de color de rosa, o sea, sabemos muy bien que lo que aparece en pantalla no es ni las intenciones de Israel ni las intenciones del imperio. No sabemos lo que pasa en la cabeza de los israelíes, pero sí sé que tenés un análisis sobre la cuestión. Hablame un poquito, ¿qué estamos viviendo hoy con este cese de fuego, Manuel? Sí, Suárez, desde luego, creo que en primer lugar tendremos que coincidir todos que nuestra demanda, la de todo el mundo, la de toda la humanidad que está a favor de la paz y como consecuencia de estar a favor de la paz y a favor de la humanidad, estaban a favor del pueblo palestino que estaba siendo exterminado por esta entidad sionista criminal, ¿no? La primera demanda que teníamos era que se acabara el genocidio, que se acabara la masacre, que se decretara un alto el fuego incondicional y permanente e inmediato, por supuesto, ¿no? Y parece que por circunstancias, y ahora podríamos entrar, no sé el tiempo que tendremos, pero creo que podremos entrar a valorar cuáles son las circunstancias, ¿no? Pero que por circunstancias Israel se ha visto obligada, Israel y su padrino estadounidense se han visto obligados a dar este paso, ¿no? Ahora, no es que sea difícil ponerse en la cabeza de los israelíes, es difícil que podamos creer en ellos. Se decía que ahora mismo está reunido el gabinete de Netanyahu
valorando si aprueban o no el acto del fuego, ¿no? Todo indica que lo van a aprobar, que los sectores más ultraderechistas, más nazis del gabinete, pues tendrán que hacer el circo de que se oponen y tal, pero no les queda más remedio, porque si no hacen lo que dice Trump, pierden el apoyo de Trump y ahí no tiene, no tienen más recorrido, ¿no? Ahora, va en el carácter de la entidad sionista el no respetar ningún acuerdo. Es la única entidad que no ha respetado ni una sola de las resoluciones de la ONU, ni siquiera aquella que dio lugar a su reconocimiento como Estado. No ha respetado nunca el acuerdo de alto el fuego de hace casi un año, de enero de principios de este año, fue roto de forma unilateral e intensificaron el asedio medieval al que someten a la población de Gaza y han generado esta hambruna, que es la primera vez en la historia que la ONU reconoce una hambruna fuera del continente africano. Así que yo creo, digo, por resumir un poco, creo que tenemos que celebrar lo mismo que está celebrando el pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, celebrar la victoria sin paliativos. Y habrá quien diga, hombre, una victoria con la cantidad de muertos, sí, sí, la victoria, porque lo que quería, a lo que aspiraba Israel y todo su entorno era que hubiera desaparecido el pueblo palestino de la Franja de Gaza, que se hubieran tenido que ir o que lo hubieran matado a todos. Y están allí, viviendo y resistiendo. Entonces, en primer lugar, el celebrar la victoria. En segundo lugar, un llamamiento a los movimientos de solidaridad, a la ciudadanía, a los movimientos sociales y populares, a que no se relajen. Porque ahora mismo habíamos llegado a un nivel en la cresta de las movilizaciones como nunca antes. Yo al menos no había visto nunca antes una participación así en las movilizaciones sociales y populares. Ahora esto puede enfriarlo, puede generar desconcierto, puede hacer pensar que se ha acabado todo. Y no se ha acabado, desgraciadamente no se ha acabado todo. Mientras que existe Israel no habrá paz en la zona, porque Israel y la paz son incompatibles. Israel y la humanidad son incompatibles. Un cáncer y la salud son incompatibles. No caben en el mismo sitio. Entonces, tenemos que tener claro que Israel, antes o después, va a romper este alto el fuego. Antes o después va a retomar la masacre. Antes o después va a intentar seguir matando a las familias palestinas de hambre por las bombas, quemándolos vivos en sus tiendas de campaña. En fin, tenemos que estar pendientes de eso. Tenemos que decir felicidades al pueblo palestino por resistir, sois un ejemplo y aquí estamos nosotros para seguir apoyando mientras que sea necesario. Y desgraciadamente todo apunta a que antes o después, más temprano que tarde quizás, va a ser necesario. Manu, está claro para nosotros que obviamente se respeta la decisión del pueblo palestino de comenzar una nueva etapa, pero al mismo tiempo hay una crítica a la misma filosofía del 7 de octubre. Pasaron 2 años. Es cierto que la masacre israelí lleva más de 70 años y es cierto que la resistencia es la única posibilidad de poder enfrentar dicha masacre. Pero lo que pasó hace 2 años fue una decisión de Hamás. ¿Cuán lógica fue, digo desde hoy, ¿no? Después de ver 2 años lo que ocurrió, no solo en Palestina, también en el Líbano, también en Siria, etcétera? ¿Cómo se evalúan estos 2 años? Volviendo un poco al atrás, desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy. Hoy se vive la victoria y la festejamos. Es una decisión de Palestina y obviamente vivir el cese del fuego es para nosotros un motivo de felicidad. Pero lo que pasaron en esos 2 años fue muy duro y hay una gran crítica internacional. ¿Qué logró Hamás con esto del 7 de octubre? La filosofía de ese movimiento. ¿Qué posición se tienes frente a esa decisión? Es que, yo creo que es un error. Creo que es un error el analizar el 7 de octubre como un episodio aislado, como si ahí hubiera nacido algo. No, el 7 de octubre no es el inicio de nada. El 7 de octubre es consecuencia. Es consecuencia de décadas de humillación, de ocupación, de limpieza étnica, de apartheid. Y llega un momento cuando tú tienes una olla y vas calentando agua, si no pones una válvula por la que escape el gas, la olla termina explotando
Y en la Franja de Gaza, yo quizá tenga la ventaja de conocerla algo más porque he vivido allí 3 años, yo he vivido 2 agresiones allí, ¿no? Y sé que, vamos a ver, hay cosas que para nosotros, para mí en España, en mi salón, en mi sofá, con mi aparato de aire acondicionado, mi tele grande, mi coche en la puerta, la comodidad, mis hijos que están seguros, que no están en riesgo de nada, pues nos cuesta entender determinadas cosas. Totalmente. Cuando uno está bajo ocupación, vive en la humillación, no sabes cuándo te va a caer una bomba. Tú estás aquí, digo, mi primera noche en Gaza, creo que te la conté la primera vez que me entrevistaste. Mi primera noche en Gaza, yo estaba comiendo allí, cae una bomba al lado y la gente sigue comiendo como si nada. Y les digo, oye, ¿pero esto qué es? No, una bomba. Y digo, bueno, ¿y qué pasa? No, no era para nosotros. Cuando uno está acostumbrado a ese tipo de vida, su forma de analizar las cosas es distinta, necesariamente distinta. Porque cuando tú lo has perdido todo, has perdido hasta el miedo. O sea, ¿qué puedes perder ya? Cuando Hamas lleva a cabo esa acción, yo todavía no sé qué es lo que pasó, porque claro, si tú miras los medios de Occidente, pues pasó lo más grande, ¿no? Decapitaron a 40 bebés, a otros los metieron vivos en un horno, violaron a no sé cuántas mujeres, en fin, hay un relato que luego se ha demostrado falso, que ya uno no sabe qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Lo que sí puedo decirte es que la resistencia es legítima. La resistencia contra el ocupante es legítima. Si ha habido crímenes, o sea, si ha habido alguien que sea de Hamas o sea de quien sea, ¿no? Que ha llevado a cabo un crimen contra un civil, pues tendrá que ser juzgado ese alguien. Pero no, lo que no se puede es, a raíz de eso, estigmatizar a la resistencia. La resistencia es legítima y eso no solo lo digo yo, lo dice el Tratado Internacional, lo dicen las resoluciones de la ONU, como la resolución 3070. Ahora, la valoración 2 años después. Hombre, el precio ha sido altísimo, altísimo. Hemos vivido un genocidio en directo retransmitido por las propias víctimas. Y disculpa si voy a frases hechas ya, pero es que creo que son muy ilustrativas, ¿no? Por primera vez hemos visto un genocidio. Nosotros no es el primer genocidio de la historia, desgraciadamente, ha habido más. Pero los otros nos lo han contado. Nos lo han contado, después se ha juzgado, se ha condenado a los genocidas, el holocausto nazi, pues tuvo su proceso de Nuremberg, todo esto. Y lo sabemos porque nos lo han contado, lo hemos leído, pero no lo hemos visto. El de Gaza lo hemos visto. Hemos visto cómo se trataba de exterminar a todo un pueblo. Hemos visto cómo los miembros de las fuerzas israelíes de ocupación y los mercenarios norteamericanos de la Fundación Humanitaria Gaza, que hay que ver el nombre también que se ponen, jugaban al tiro al pato contra los palestinos y palestinas que iban a buscar algo de comida para su hijo. Los ponían y les decían, aquí tenéis que recoger esto. Y cuando estaban allí, disparaban contra ellos. Hemos visto cómo han destruido los hospitales, los colegios, cómo han asesinado a los periodistas, más periodistas que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam juntos. Han matado a cerca de 300 trabajadores humanitarios, funcionarios de la ONU, de la UNRWA. Esas cosas no habían pasado nunca y lo han hecho no escondiéndose, lo han hecho a cara descubierta, lo han hecho incluso grabándose los mismos asesinos, grabándose en vídeo para colgar en TikTok o en otras plataformas, colgar cuando llevaban a cabo sus crímenes, porque se sabían impunes o se creían impunes, porque tenían el paraguas, la protección de Estados Unidos. Esas cosas hacen que no solamente hayan muerto, según la relatora de la ONU, la señora Francesca Albanese, 680.000 palestinos, no los 67.000 que dicen la estadística, porque eso es un número muy limitado, son los que han muerto inmediatamente después del bombardeo, sino en la totalidad. La cantidad de personas que han dejado de vivir en la Franja de Gaza, que han muerto por hambre, por sed, por enfermedades, por mil cosas, podrían ser 680.000 personas de una población de 230.000. Estamos hablando de casi un tercio de la población. Es una cantidad incomparable con nada de lo que haya pasado en la historia de la humanidad. Si nosotros no conseguimos que los responsables de todo eso tengan su Nuremberg, vayan a la cárcel y tiren la llave de la celda y se queden allí, paguen
paguen. Paguen caro, nunca podrán pagar lo suficiente, pero paguen caro sus crímenes. Si nosotros no conseguimos eso, tendremos que llegar a la conclusión de que debajo de los escombros de las franjas de las casas de Gaza están no solo los cuerpos de los niños palestinos asesinados y de sus madres, sino está también el derecho internacional, está también el esqueleto de la ONU, porque es lo único que le quedaba ya, está todo. O sea, estamos ahora mismo en una situación de no retorno, o conseguimos no solo que esto pare, o conseguimos que los culpables paguen, o aquí ya no hay leyes. Aquí es mejor salir a la calle con 7 bombas y ese será el que tenga razón. Hombre, tú estás loco, sí, yo estoy loco, pero tengo bombas. Tú no tienes bombas, no tienes razón, ¿no? O sea, a eso es lo que podemos llegar si dejamos que quien decida qué es paz, qué es justicia, qué es derecho, qué está bien y qué está mal, sean criminales como Netanyahu o como Trump. O sea, si estos son los que van a marcar la línea, mejor que nos armemos hasta los dientes porque no hay normas, no hay reglas. Es la ley del más fuerte. Manu, el tema del tiempo, la elección de hoy, la elección de un cese del fuego después de 2 años. Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Gaza es de lo más débil del mundo a nivel defensa. Israel podría haber logrado sus objetivos en 5 meses, qué sé yo, no sé, en 1 año. Pero pasaron 2 años. El gran dolor es un poco porque la masacre siempre existió, pero nunca tan larga, nunca a diario durante 365 días plus 365 días. Entonces, digo, la elección de esta fecha, ¿qué significa esto? ¿Por qué no se aceptaron, por ejemplo, las propuestas a nivel internacional hace 1 año o hace 1 año y medio o los primeros 3 meses? Digo, Israel con ese aparataje militar podría haber cumplido sus objetivos a los 2, 3, 4 meses, evalúa la cuestión, si le fue mal, entonces dice, bueno, muchachos, cerremos. O seguir hasta cumplir. Ahora, en la mitad del camino, después de 2 años, cierra y no cumplió los objetivos, pero destruyó un montón durante 2 años. Se tomó el tiempo, digamos, para destruir muchísimo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo hay varios matices que te haría, porque digo, yo te reconozco que no soy militar, no entiendo mucho de cuestiones militares, ¿no? Pero yo creo que Israel no podía haber cumplido su objetivo en 3 meses, lo mismo que no lo ha cumplido en 2 años. O sea, ellos tenían como objetivo el recuperar a los israelíes capturados por la resistencia y no los habían recuperado. Ellos tenían como objetivo acabar con Hamas. Ellos centralizan con Hamas, pero me refiero al conjunto de la resistencia, ¿no? Hamas es el mayor grupo, la brigada Al-Qassam, pero también está la brigada Saraya Qub de la Yihad y está la brigada Abu Ali Mustafa del Frente Popular. No han conseguido acabar con nadie de ellos. Tenían como objetivo expulsar a toda la población palestina de la Franja de Gaza, dejar Gaza, la Franja de Gaza, limpia de palestinos, y no han conseguido hacer eso. O sea, no han conseguido ninguno de sus objetivos. Entonces, digamos, yo no sé si, digo, no tengo elementos, no tengo conocimiento suficiente para saber si podrían haber conseguido su objetivo en 3 meses o no. Creo que no. Es verdad que sí podrían haber forzado la máquina para intentar llegar a este acuerdo mucho antes. ¿No? Creo que más bien por lo que viene a preguntarme, ¿no? Sí, lo que pasa es que Netanyahu necesita mantener la guerra. Netanyahu, por sus propias circunstancias políticas y personales, necesitaba el mantenimiento de esta masacre, de este genocidio, de esta operación, de esta agresión, de todas estas cosas que podemos llamarlas. Porque, en primer lugar, políticamente está muy débil. Él depende del apoyo de los nazis, de Itamar Ben-Gvir, creo que no, el hebreo no me sale muy bien, y de Smotrich, ¿no? O sea, de los sectores más nazis. O sea, es que a mí no me gusta frivolizar con determinadas palabras, pero es que a mí no se me ocurre otro término para hablar de esta gente, o nazisionista, ¿no? O sea, necesita el apoyo porque si no, no tiene suficiente mayoría parlamentaria para mantener el gobierno. Por otro lado,
tienen un problema serio de que vaya a la cárcel. O sea, es que Netanyahu, en el momento en que deje de ser primer ministro, lo más probable es que vaya a la cárcel. Tiene varios procesos abiertos por corrupción. Él, su esposa, su hijo, o sea, es un tipo que está utilizando su posición de primer ministro para esquivar a la justicia. Entonces, claro, él ha tenido que alargar todo lo que ha podido. ¿Qué pasa? Que esto tenía un límite, o esperemos que tuviera un límite, porque yo todavía no las tengo todas conmigo. O sea, yo no sé, sinceramente, si la semana que viene no estaríamos hablando de, vamos a analizar por qué Israel ha roto el alto el fuego, ¿no? O sea, pero es que también, aunque Trump sea un hombre tremendamente sionista, sea un apoyo fundamental para Israel, y además tiene, que aquí hay un poco que también que ver las circunstancias personales de la gente, lo mismo que te decía lo de Netanyahu. Trump tiene también unas circunstancias personales, el marido de su hija, Hushrer, creo que se llama, algo así, que ha estado ahora en las negociaciones en Egipto, es un hombre, bueno, es quizás, el padre de él es quien quizás en Estados Unidos tiene más negocio en Israel, o sea, tiene aquí un elemento económico, que no tenemos que despreciar la economía, ¿no? Y luego hay otro elemento que no se nos tiene que escapar, que es que todo indica que Netanyahu o el Mossad, ¿no? El aparato de inteligencia israelí, pues tiene pruebas de la implicación de Trump en los archivos de Einstein, de los archivos estos de la red de pedofilia, que parece que de algún modo Trump no es totalmente libre a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? Digamos que está condicionado. Pero claro, todo tiene un límite, porque tú me puedes a mí amenazar con que vas a sacar fotos mías en circunstancias inconfesables, ¿no? Pero claro, es que si tú la alternativa a eso es que el mismo pueblo norteamericano me va a echar a mí de la Casa Blanca, porque es que ya no soportan ver a más niños quemados vivos o a más niños muriéndose de hambre porque Trump lo necesita para su campaña. O sea, todo esto es una cuestión dialéctica, una cuestión que está en movimiento y que no hay un solo factor a la hora de tomar decisiones. Hay múltiples factores y esto hace que hayamos llegado a este momento. ¿Por qué este momento? Yo no creo que sea porque coincide con el segundo aniversario del 7 de octubre, creo que es porque se ha agotado un ciclo. Se ha agotado un ciclo y ahora tiene que pasar una fase nueva. Esa fase nueva va a ser de avance, ya lo veremos y tendremos que ver cómo actuar. Yo insisto, y no quiero ser pesimista, espero equivocarme, ¿no? Pero yo tengo mucho temor de que Israel rompa el alto fuego antes incluso de que llegue a finalizarse las 21 fases estas, ¿no? O sea, ya de entrada ha dicho que determinados líderes políticos como Marwan Barghouti no van a ser liberados cuando se había acordado que sí, o sea, se había acordado una serie de nombres entre los que estaban Marwan Barghouti, estaba Ahmad Sada, el secretario general del Frente Popular, había algunos dirigentes de Al-Qassam, o sea, había una serie de nombres que ya Israel está diciendo que no los va a liberar. O sea, de algún modo están ya intentando tensar la cuerda para ver si es la parte palestina la que rompe la cuerda. Y la parte palestina está actuando con una tremenda inteligencia. En primer lugar, no ha entrado a decir yo no acepto este acuerdo porque es infame, porque es que el acuerdo es infame. O sea, el acuerdo, la propuesta de Trump, ¿no? La propuesta de Trump es crear un protectorado en la que Trump sería el jefe del protectorado y su lugarteniente sería alguien tan sospechoso de todo como el criminal de guerra Tony Blair, ¿no? O sea, ese sería el protectorado que hay en la propuesta de él. Eso, pues me imagino que a Hamas, a la Yihad, al Frente Popular, a todas las distintas facciones palestinas, pues le apetecería decirle, hombre, no te rías de nosotros, ¿no? Ahora, en vez de hacer eso, lo que han sido inteligentes han dicho, vale, no te digo que no, vamos a negociar, vamos a ponernos a negociar y sé vosotros los que tengáis las contradicciones internas. Y ya salió inmediatamente después de la propuesta que había aceptado Netanyahu, ya salió diciendo que no iba a aceptar nunca el reconocimiento de un Estado palestino, cuando en la propuesta de Trump finalizaban en el reconocimiento de un Estado palestino. Y Netanyahu dice que sí delante de Trump, pero a la media hora sale a la prensa diciendo que no lo va a aceptar nunca.
aceptan el que 257, creo que eran, algo así, presos palestinos, rehenes palestinos en las mazmorras israelíes, condenados a cadena perpetua, entre los que estaban Marwan Barghouti, Ahmad Sada y otros, iban a ser liberados. Y ahora va diciendo que no. O sea, de algún modo ellos quieren tensar la cuerda, pero que sean los palestinos quienes la rompan. Y los palestinos tienen más inteligencia, más capacidad, más moralidad y más ética a la hora de analizar las cosas que ellos, porque los palestinos se mueven por principios de humanidad, algo que los israelíes no van a entender nunca. O sea, si tú te pones a hablar con un dirigente israelí en términos de humanidad, él no va a entender esos términos nunca, porque su cabeza no funciona en esos términos. Ellos son como perros rabiosos que lo que hacen es pegar bocado, arrancar carne y hacer sangre, pero no entienden los otros términos. Entonces, ahí, en ese debate entre la humanidad y los sanguinarios, siempre deben de ganar los que apuestan por la humanidad y la paz. Manu, hablando de Israel y la etapa que viene, hay un análisis que yo lo escuché mucho durante estos días en la prensa árabe, especialmente en el Líbano, en Irak, bueno, en Irán también hay algo de ese análisis que habla que en realidad Israel está armando esta historia para poder concentrarse y dedicarse de lleno a la otra parte. Guerra con Líbano, guerra con Irán y siguen las amenazas con Irak y con el Yemen. Como que quiere dedicarse de lleno a la otra dimensión de esta causa. Entonces quiere estar tranquilo en la interna con Palestina y empezar una nueva etapa de guerra y de masacre con otros países, según el plan, digamos, de la Gran Israel. ¿Crees en eso? ¿Es posible eso? Digamos, mi tesis es algo intermedio, en el sentido de que yo creo que ellos sí están en el momento de avanzar en su proceso colonial supremacista del Gran Israel y por lo tanto tienen que tener las fuerzas suficientes para abordar los otros frentes, el del Líbano, el de Irak, el de una parte de Egipto. O sea, en su proyecto de Gran Israel entra desde el río Nilo, entra toda la península de Sinaí, ¿no? En Irak llegarían hasta el Éufrates, según qué mapa veamos, podrían llegar incluso hasta Chipre, hasta la isla de Chipre, ¿no? O sea, ellos sí creen que están en el momento en el que o lo ganan todo o lo pierden todo. Y entonces sí tienen que acumular fuerza. Ahora, la firma del acuerdo es para centrarse en lo otro. Yo creo que no. Yo creo que la firma del acuerdo es para seguir manteniendo el apoyo de Estados Unidos para que le apoyen lo otro. O sea, digamos, si Netanyahu y su gabinete, es que a mí no me gusta centrarme mucho en la figura de Netanyahu porque si no podríamos llegar a pensar que el problema es Netanyahu. No, el problema no es Netanyahu. Netanyahu es, bueno, todas las palabras que se nos ocurran y algunas más que todavía no están escritas, pero no es, si Netanyahu se muere no se soluciona nada, sigue existiendo el problema, ¿no? Entonces, pero digo, Netanyahu es consciente de que necesita el apoyo de Netanyahu, es consciente de que no podría haber agredido a Irán si no hubiera tenido el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos, claro, tienen que estar ahí jugando con eso. Y ellos van a querer, porque no les cabe en la cabeza otra cosa, ellos van a querer exterminar al pueblo palestino, empezando por Gaza, pero a ellos les sobra todo el pueblo palestino, en Cisjordania, en Jerusalén, en todos lados, ¿no? Y van a querer acabar con todo porque ellos están ahora mismo en este momento en el que si no consiguen avanzar sustancialmente en su proyecto colonial supremacista de Gran Israel, bueno, pues a lo mejor les toca esperar muchas décadas hasta volver a intentarlo, ¿no? Están en un momento no sé cómo decirte, de ahora o nunca. Bueno, pues, digamos, por eso te decía que sí comparto el que ellos necesitan acumular fuerzas, pero quizás acumular fuerzas no significa vamos a quitarnos el problema de Gaza para mandar a todos los sanguinarios estos para allá, sino para poder seguir manteniendo el apoyo de Trump. El tema de la defensa por este lado, hablaste del derecho internacional. Yo estos días tuve un programa en el canal El Kausar en árabe
y tenía como invitado a 4 abogados internacionales que se tocó justamente todo el tema judicial de esta causa por los crímenes de guerra, especialmente de la persona de Netanyahu y del sistema, del régimen en general. Y ahí se habló un poquito de, bueno, una lista de crímenes de guerra impresionante, desde la ocupación al tema de los colonos, al tema de las masacres, el genocidio, el tema de cortar los servicios, el tema de destrucción de la estructura civil, el tema de la salud pública, el tema de la educación, el tema de la matanza de civiles, de niños, de mujeres. Bueno, una lista interminable de crímenes que lleva 70 y tantos años experimentando el régimen israelí. Del otro lado, la defensa, ¿qué tan poderosa es, Manu? Yo siento que hay una gran debilidad, no desde el derecho internacional, sino desde la forma de aplicar la ley. O sea, las políticas de los estados por lo menos no están colaborando mucho para que se haga justicia. Te digo porque tocaste como algo fundamental el hecho de salir a defendernos y que el criminal pague su culpa. O sea, tiene que terminar en la cárcel. Y tiene que terminar en la cárcel todos los criminales. Entonces, ¿qué tan fuertes somos en el tema de la defensa y hacer justicia al final y al cabo? Disculpa, a ver si me extiendo mucho, me corta, ¿vale? Tranquilo. Bueno, lo primero decirte que me encantaría saber árabe, quizás principalmente para poder atender a debates, poder escuchar debates tan interesantes como seguro que fue ese que tuviste con los 4 juristas, ¿no? Creo que es una pena que no hayamos sacado todavía algo que nos permita entender en todos los idiomas, porque seguro que fue interesante el debate. Mira, yo hasta hace un año y algo era parlamentario europeo y era el presidente de la delegación para las relaciones con Palestina del Parlamento Europeo. Y en calidad de tanto de parlamentario europeo como de presidente de la delegación para las relaciones palestinas y en calidad de embajador de la campaña global por el retorno a Palestina, que tengo el honor de que me hicieron embajador junto a otros compañeros, los que quiero muchísimo, pues presenté dos denuncias, dos dosieres, dos informes elaborados por una excelente abogada palestina que ejerce en Europa, ¿no? Rania, de apellido Rania, el apellido no, o sea, de nombre Rania, el apellido no recuerdo cuál es. Y ahí los informes eran, cada uno de ellos eran 8 capítulos, los informes tenían 8 capítulos, cada uno de ellos era como un libro, cada uno de los capítulos era como un libro sobre los artículos, el distinto articulado que había violado Israel en el genocidio de Gaza, ¿no? Y ahí pedíamos, demostrábamos los crímenes de guerra perpetrados por Netanyahu y por 6 miembros de su gabinete. O sea, estábamos pidiendo el arresto de 7 miembros del gabinete. Y bueno, finalmente la Corte Penal Internacional pidió el arresto de 2 de los 7 miembros. Claro, no solo por nuestra denuncia, ¿no? Sino porque habían denuncias de países que se habían situado en el lado correcto. El primero fue Argelia, pero a Argelia se sumaron otros países. Bolivia, Colombia, no sé si Nicaragua, en fin, se sumaron una serie de países que hicieron lo que tenían que hacer. Cuando yo presenté el primero de los 2 informes, me reuní con el fiscal. La Corte Penal de Justicia es un tribunal que luego designan a uno de los jueces, lo designan como fiscal para un caso concreto. En el caso de Palestina, pues es un fiscal, en el caso de Sudán es a otro, en el caso de Rusia y Ucrania es a otro. En fin, ellos van designando. Yo me reuní con el fiscal que dirigía el equipo dedicado al tema palestino y le dije, oye, ¿cómo es que en el caso de Ucrania sacasteis una orden de detención contra Putin enseguida? O sea, las pocas semanas del inicio de la guerra en Ucrania, desde el Tribunal Penal Internacional se dictó una orden de detención internacional contra el presidente Putin.
y que después de un año y algo que llevamos ya, cuando ya me reuní con ellos, de genocidio sobre la Franja de Gaza, no habéis sacado todavía nada. Entonces me dijo con mucha sinceridad, me dijo, mira, hay dos motivos. Uno es que nosotros no podemos entrar a la Franja de Gaza. A Ucrania podíamos entrar, reunirnos con los testigos, con las víctimas, con los familiares, tal. Y podíamos elaborar un informe detallado de lo que había pasado. Israel no nos permite entrar a la Franja de Gaza, con lo cual es mucho más difícil. Tenemos que basarnos en testimonios de gente que esté fuera, y además me pidieron a mí que yo actuara como testigo, porque yo, como te he dicho antes, he vivido agresiones en el 2012, 2014, y me pidieron que yo fuera testigo de aquello, ¿no? Y por supuesto estoy a la orden, pero me dijeron, pero hay otro elemento más, que es que, y tú lo sabes, y yo lo sé, pero no te lo puedo reconocer, ¿no? O sea, hay una presión, hay una presión internacional, sobre todo una presión por parte de Estados Unidos, que dificulta, una presión para que no se dicte ninguna orden de detención contra estos criminales. Y eso es lo que me venía a decir el fiscal. ¿Qué pasa? Me decía, yo no te lo puedo decir. Y como no me lo puede decir, yo solo puedo especular con qué es lo que me quería decir con aquello, ¿no? Pero el tiempo le ha dado la razón. O sea, después de esto, Estados Unidos le ha impuesto sanciones a los miembros de la Corte Penal Internacional que han defendido que se dicte orden de detención contra Netanyahu. O sea, Estados Unidos dice, nosotros creemos en la Corte Penal Internacional siempre que sea para detener, para reprimir, para meter en la cárcel a mi enemigo, pero a mis amigos ni los toquéis, porque si los tocáis, los que vais a la cárcel sois vosotros. Y le han impuesto sanciones, creo que es a 7 miembros de la Corte Penal Internacional, en las que, entre otras cosas, se quedan con todo su efectivo, con todo el dinero que tuvieran en Estados Unidos, se lo queda a Estados Unidos. Y le impide la entrada en Estados Unidos, ya para toda la vida, ¿no? Por haber cometido el crimen, el delito, la barbaridad de haber perseguido a unos criminales. O sea, esa es la situación que hay. Yo creo que respondo a lo que tú me estás preguntando, ¿no? Ahora, yo creo que nosotros cometemos un error si del mismo modo que a veces nos pasa que decimos la ONU no sirve para nada, que la entierren, decimos la Corte Penal Internacional no sirve para nada, que la entierren. No, la ONU es fundamental, porque si no hay un entramado como la ONU que permita resolver los problemas entre países por la vía que no sea de la guerra, sino por la vía del derecho, por la vía política, por la vía diplomática, pues entonces mal asunto. Si no conseguimos que la Corte Penal Internacional pueda llevar a cabo su función, mal asunto también. Ahora, tanto la ONU como la Corte Penal Internacional, que es de algún modo dependiente de aquella, no es dependiente directa como es la Corte Internacional de Justicia, pero si la ONU impide, el Consejo de Seguridad de la ONU impide que se decreten órdenes de detención, que se tomen sanciones contra aquellos que no implementan la orden de detención, no la va a haber. Entonces, tanto la ONU como todo lo que se desprenda de la ONU, directo o indirectamente, necesita ser reformado, como cualquier herramienta necesita ser afilada para que pueda funcionar bien. Con respecto al tema de la etapa que le toca vivir ahora a la gente que está queriendo regresar a su vida normal, vos como viviste en Gaza, quiero aprovechar un poco tu experiencia. Yo no conozco Gaza, pero me imagino que después de 2 años de destrucción y de bombardeo constante, no sé qué habrá quedado de infraestructura, o sea, no sé cómo es la situación hoy para volver a la vida. Vos hablaste de que estábamos nosotros sentados en un sillón con aire acondicionado. ¿Y esta gente a dónde vuelve? ¿Cómo va a ser la reconstrucción? ¿Cómo regresa a su vida normal? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Yo viví guerra de 12 días en Irán y sé lo que significa que bombardeen. Viví a nivel familiar la guerra de este último tiempo en el Líbano y hasta ahora siguen las consecuencias. Y el que se le fue la casa no regresó a su casa. Y el que se le fue su trabajo no regresó a su trabajo. Y el que se le fue su escuela no regresó a su escuela. Y hasta ahora está en plan de reconstrucción y no se sabe cuándo va a empezar y cuándo va a terminar.
¿Cómo va a ser eso en Gaza? ¿Qué plan hay? ¿Cómo se va a desarrollar esto del regresar a la vida normal? Mira, yo viví en la Franja de Gaza, la primera de las agresiones que viví fue en noviembre del 2012. Fue una agresión que para mí, que no había vivido ninguna guerra, por decirlo de algún modo, pues yo no estaba preparado para aquello. Para mí fue algo muy traumático, ¿no? Y fueron 8 días, fueron solo 8 días. Y los daños que se generaron en aquella guerra no fueron, digamos, no fueron reconstruidos. Las casas que se destruyeron, esas no han tenido que destruir ahora Israel, seguían destruidas. En el 2014 lo mismo, lo que pasa es que sí fue una operación mayor, fue una operación de 51 días, la mayor agresión que vivió la Franja de Gaza antes de esta, ¿no? O sea, esto ha roto todas las categorías, todas las listas, ¿no? Pero antes de esta, la mayor agresión que sufrió la Franja de Gaza fue la de Ramadán del 2014. Y allí se destruyeron muchísimas viviendas, se destruyó sobre todo en el norte, en Bejanún, pero también en la zona este, en toda la zona que da a la valla que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48, Jusá, Basán, toda la zona esa fue destruida también. No se pudo reconstruir porque el bloqueo al que Israel somete, es que, claro, esto deberíamos remontarnos, es que el bloqueo no empieza ahora se ha incrementado. El bloqueo de la Franja de Gaza comienza en el 2017, porque los palestinos se equivocaron votando y votaron a Hamás, y como Israel estaba molesta porque votaron a Hamás, pues le impusieron un bloqueo que dura ya casi 20 años, ¿vale? Entonces, no permitía que entrara ni material de construcción ni que entrara nada porque podía ser utilizado por Hamas para hacer túneles y no sé qué cuento. Y entonces no entró nada. Y ahora, si nosotros no olvidamos, que por eso es muy importante que le recordemos a la gente que nada se ha acabado. Lo mismo que nada empezó el 7 de octubre, ahora tampoco se ha acabado nada. En el mejor de los casos se han acabado las bombas, pero no se ha acabado el sufrimiento, no se ha acabado la injusticia, no se ha acabado la operación de exterminio. O sea, nosotros tendremos que seguir presionando para que sea Israel y sus cómplices, empezando por Estados Unidos, pero también la Unión Europea tiene una responsabilidad tremenda ahí, el Reino Unido, Australia, Canadá, o sea, todos los países vasallos de Estados Unidos tienen la responsabilidad de reconstruir la Franja de Gaza y además de hacerlo de forma inmediata, porque ahí hay, de los 2.300.000 personas que vivían en la Franja de Gaza, vamos a ponernos que son ciertos los números que nos ofrece la relatora de la ONU, 680.000 personas. Estamos hablando todavía de que hay como un millón, más de 1,5 millones de personas, a las que hay 1.600.000 y pico mil personas, a las que hay que generarle un mínimo de infraestructura. No queda un hospital funcionando en condiciones. El único hospital que funciona medio algo es el hospital Al-Nasser en Han Yunis. Pero el hospital Al-Shifa, que era el hospital más importante de la Franja de Gaza, eso está destrozado. Lo mismo que están destrozados el hospital Al-Auda, el hospital europeo de Han Yunis, todos los hospitales han sido destruidos. No hay un colegio, no existen desagües, no existe un sistema de agua, no existe una central eléctrica, no existe nada. O sea, necesita una inversión multimillonaria. Y esto no puede ser que ahora venga a Qatar y haga un gesto de unos cuantos millones de dólares que se le cae al jeque de Qatar a la hora de pagar un café, se le cae una serie de millones y quieran resolverlo con esto. No, esto tiene que ser no tampoco una conferencia de donantes donde va cada uno allí, pone un cheque que después no lo hace efectivo y se lava la cara. No, estamos hablando de que hay que presupuestar cuánto cuesta la reconstrucción entera de la Franja de Gaza y que se tome la decisión judicial en la que se puedan exigir responsabilidades si no se cumple, la decisión judicial de quién se tiene que hacer cargo de eso y en qué parte de la disputa. Porque si no, los que no han muerto bajo las bombas y el hambre van a morir bajo el frío, bajo enfermedades como el cólera, bajo enfermedades como la diarrea y como otro tipo de enfermedades. O sea, es necesario que las decisiones no solo se anuncien, sino que se ejecuten y se implementen.
Bueno, Manu, yo creo que ya se tocó el tema, digamos, en general, para que quede la imagen, digamos, de qué significa lo que está pasando en estos días. Yo te agradezco muchísimo tu participación. A mí me aclaraste varias cuestiones. Espero que el público también pueda beneficiarse de este encuentro. Mil gracias, Manu. Te estoy molestando, como siempre, en algún momento para continuar con estos temas, porque hay mucho para hablar, pero no quiero cansar a la gente con tanta información. Así que un gran abrazo para vos y estamos en contacto. Nunca molesta, Suárez, siempre un placer. Siempre a vuestra disposición. Un fuerte y Mil fraternal gracias. abrazo. Cuídate. Bueno, me despido de Manu Pineda, un gran amigo que explicó de una forma muy clara un poquito lo que se está viviendo estos días, especialmente hoy con esto del diálogo y el cese del fuego. Lo tocó como objetivamente como una victoria para la gente de Gaza, para el pueblo palestino. Espero que tenga un buen final y que por lo menos esa parte humanitaria, que es lo que realmente nos preocupa, también de sobremanera pueda tener una solución lógica, clara y que de alguna forma el pueblo, que es la víctima número uno de todas estas historias, pueda conseguir algo de vida humana eh, normal. Esto fue Irán al aire, soy Suher Asad, espero que les haya gustado el contenido. Suscríbanse si no lo hicieron hasta ahora, toquen la campanita para que les llegue el aviso, difundan el canal si es posible. Para mí es un gran placer poder servirles y colaborar con un poquito de información que tomamos a través de nuestros amigos y nuestros entrevistados e invitados. Nos vemos la próxima. Gracias.